Por favor, muere pronto. Así es como empezará mi vida. Todo ha salido perfecto, tal como lo planeamos. Por fin seremos felices. Esta es la impactante conversación que escuchó la hija de un magnate empresarial mientras yacía en coma en su habitación de hospital. 25 años de matrimonio, una verdad aterradora sobre cómo todo era una mentira, y un secreto impactante que involucraba incluso al hijo que había criado con tanto amor. Sin embargo, el marido no sabía una cosa. Su esposa lo estaba escuchando todo. Y desde el instante en que abrió los ojos, comenzó su meticulosa venganza. ¿Cómo logró la esposa, engañada durante 25 años, descubrir la verdad y consumar su venganza? ¿Y qué sorprendentes respuestas surgieron durante ese proceso? Puede parecer increíble, pero les contaré esta sorprendente historia de venganza que ocurrió en la vida real. Antes de comenzar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Su apoyo es una gran fuerza para la creación de estos videos. Empecemos ahora mismo. ¿Saben cuál es el momento más impactante de la vida? Es el instante en que descubres que la persona que más amas te ha traicionado. Pero, ¿pueden imaginar si esa traición hubiera durado 25 años? La protagonista de la historia que voy a contar hoy, Elena, también se enfrentó a ese momento aterrador. Sin embargo, lo que hizo a Elena especial fue que convirtió ese momento en una oportunidad de venganza. Todo comenzó en esa blanca habitación de hospital. 15 de marzo, por la tarde. En un ala exclusiva de un hospital universitario de Madrid, Elena yacía en coma tras un accidente de tráfico. La habitación estaba en silencio, rota solo por el sonido rítmico de los equipos médicos. De repente, el silencio se rompió. Por favor, muere pronto. Así es como empezará mi vida. Era la voz fría de un hombre. Era Javier, el marido de Elena desde hacía 25 años. De pie junto a la cama, mirando a su esposa postrada, dijo: todo ha salido perfecto, tal como lo planeamos. En ese momento, la puerta se abrió suavemente y entró una mujer. Era Rebeca, una mujer que aparentaba poco más de 30 años. ¿De verdad no tiene conciencia?, preguntó Rebeca con timidez. El médico dijo que sí. Aunque ha recuperado la conciencia, está en estado vegetativo, y las posibilidades de que despierte son mínimas, respondió Javier. Sin embargo, en su voz no había ni rastro de tristeza ni de preocupación. Al contrario, se percibía alivio. Entonces, ahora por fin seremos felices, dijo Rebeca mientras tomaba la mano de Javier. ¿Qué sintió Elena en ese momento? Aunque todos creían que estaba en coma, en realidad lo escuchaba todo. No podía abrir los ojos, pero su conciencia estaba perfectamente lúcida. El hecho de que el marido a quien creía amar durante 25 años deseara su muerte era un shock suficiente, pero le esperaba una verdad aún más aterradora. ¿Solo tenemos que seguir el plan?, preguntó Rebeca. Sí, gestionaremos los seguros y tramitaremos la herencia. Por suerte, todos los bienes están a nombre de ambos, así que no debería ser complicado. Al escuchar a Javier, Elena sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Entendió claramente que estaban tras su patrimonio. ¿Pero de verdad nadie sospechará?, preguntó Rebeca con preocupación. ¿Quién va a sospechar? Solo fue un accidente de tráfico. Además, ¿crees que no lo planeamos perfectamente?, respondió Javier con confianza. En ese instante, Elena se dio cuenta de que esto no fue un simple accidente. La manipulación del coche fue impecable, y he falsificado los registros de mantenimiento, así que nunca nos descubrirán. Al escuchar la confesión de Javier, Elena sintió una mezcla de ira y desesperación, que hubieran saboteado el coche para matarla. No podía creer que el marido con quien compartió 25 años hubiera intentado asesinarla. Pero la historia impactante continuó. ¿Qué hacemos con Adrián?, preguntó Rebeca. Adrián era el hijo que Elena y Javier adoptaron hace 20 años cuando era un bebé. Como Elena tenía problemas para concebir, él se convirtió en el hijo amado de la familia. Ha llegado el momento de contarle la verdad a Adrián. Ya es un adulto. Al escuchar a Javier, Elena sufrió un nuevo impacto. ¿De qué verdad estaba hablando? ¿De verdad podemos decírselo? Llevamos 20 años ocultándolo, dijo Rebeca preocupada. Está bien. De todas formas, Elena ya no estará aquí. Adrián tiene derecho a saber quién es su verdadera madre. En ese momento, el mundo de Elena se derrumbó. Resulta que la verdadera madre de Adrián era Rebeca. La impactante verdad era que Adrián, a quien Elena había criado y amado durante 20 años, era en realidad el hijo de su marido y su amante. Gracias por haber criado a nuestro hijo durante 20 años, dijo Rebeca. Gracias a eso pudimos vivir libremente. Al escuchar las palabras de Rebeca,
Elena sintió que las lágrimas brotaban, pero tuvo que contenerse porque debía seguir fingiendo estar en coma. Ahora por fin seremos una familia auténtica. Esperé 20 años, y por fin los tres podemos vivir juntos. Al escuchar la conversación de ambos, Elena se dio cuenta de que su propia vida era una mentira. El marido en quien creía, el hijo al que amaba. Todo era una trampa planeada. Sin embargo, en ese instante, Elena también se dio cuenta de otra cosa. Que ahora conocía toda la verdad y que tenía la oportunidad de vengarse. Gracias de verdad. Debes haber sufrido mucho durante 25 años, dijo Javier tomando la mano de Rebeca. Yo también te estoy agradecida. Por haber criado a nuestro hijo. Al escuchar sus dulces palabras, Elena se juró a sí misma. Ahora es mi turno. Si vosotros me engañasteis durante 25 años, ahora me toca a mí haceros creer lo que quiero que creáis. Desde ese momento, comenzó la venganza de Elena. Pero no tenía prisa. Porque, al igual que ellos habían tardado 25 años en urdir su plan, ella también debía planificarlo meticulosamente. Entonces, supongo que debemos ir preparando el funeral, dijo Javier. Todavía no ha muerto, respondió Rebeca. Es cuestión de tiempo. El médico lo dijo. Su estado puede empeorar en cualquier momento. Ellos estaban convencidos de que Elena moriría pronto. Pero Elena se juró que nunca moriría. Hasta que viviera para completar su venganza. Aquella noche, Elena pensó. ¿Cómo puedo destruir perfectamente a estos dos malvados? ¿Y a quién elegirán después de haber sido criado por mí durante 20 años? Fue el momento en que se sembraron las semillas de la venganza. Después de escuchar aquella conversación impactante, Elena no pudo evitar revisar los últimos 25 años. ¿Desde cuándo era todo mentira? ¿Acaso no hubo ni un solo momento de amor real? Volvamos a la primavera de 1999, cuando Elena y Javier se conocieron. Elena tenía 25 años. Nacida como la única hija de un magnate empresarial, soñaba con un amor sencillo más que con una vida glamurosa. Cuando trabajaba en la empresa familiar tras graduarse, conoció a Javier. Javier era un empleado discreto del departamento de contabilidad. No era especialmente apuesto ni tenía talentos extraordinarios, pero algo en él le pareció diferente a Elena. No parecía estar detrás de su fortuna como otros hombres. Le gustaría tomar un café, Elena. Cuando Javier le habló por primera vez, su voz temblaba. Parecía que realmente sentía un amor puro. Tras 6 meses de citas cuidadosas, se hicieron pareja. Javier trataba a Elena con mucha dulzura. Le enviaba pequeños regalos, le escribía cartas y cuando llovía, venía a buscarla con un paraguas. Elena, soy muy feliz cuando estoy contigo, decía Javier a menudo. En aquel entonces, Elena creía que esas palabras eran sinceras. Pero cuando decidieron casarse, surgió un problema. La oposición del padre de Elena. No, ese hombre no. No está a tu nivel. Su padre, que era el presidente, se opuso fuertemente al matrimonio. La razón era que no eran familias de la misma clase. Padre, amo a Javier. El dinero y la clase no son importantes. Elena estuvo enfrentada con su padre durante meses. Pero al final, mantuvo su amor porque creía que, aunque fuera una vida sencilla, sería feliz con Javier. En otoño de 1999, se casaron. Fue una boda sencilla, pero su padre estuvo insatisfecho hasta el final. No te arrepientas. Los hombres cambian. Fue el último consejo de su padre, pero Elena no le dio importancia. Porque creía que Javier nunca cambiaría. Al principio del matrimonio, fueron realmente felices. Vivían juntos en un pequeño piso y compartían una vida de recién casados, pequeña pero dulce. Parecía que Javier realmente valoraba a Elena. Sin embargo, la primera brecha surgió por el problema de los hijos. Tras 3 años de matrimonio, al no quedar embarazada, fueron al médico y le diagnosticaron a Elena una condición que dificultaba el embarazo. Está bien. Seremos felices viviendo solo los dos. Javier la consoló, pero Elena estaba llena de remordimiento. Especialmente cuando su suegra preguntaba por los nietos, su corazón se sentía pesado. Nuera, ¿cuándo vais a tener hijos? Suegra, por favor, espere un poco más. Cada vez que esa conversación se repetía, Elena se sentía mal por su marido. Así que en 2004, en el 5º año de matrimonio, decidió adoptar. ¿Crees que deberíamos considerar la adopción? Cuando Elena lo mencionó con miedo, Javier estuvo de acuerdo felizmente. Es una buena idea. Incluso si no hay vínculos de sangre, si los criamos con afecto, seremos una familia auténtica. Elena se conmovió con las palabras de Javier. Pensó que, después de todo,
El hombre que eligió era diferente. El niño que conocieron en la institución de apoyo a la adopción fue Adrián. Tenía apenas 6 meses, pero a primera vista se encariñaron de él. Querido, este niño es realmente adorable. Parece nuestro hijo. A Javier también le gustó nada más ver a Adrián. Así que decidieron adoptar a Adrián. Sin embargo, ahora que lo pienso, había detalles extraños. Porque Javier preguntaba con mucha insistencia sobre la información personal de Adrián. ¿No se puede saber más sobre los padres del niño? Lo siento, pero la información personal no se puede revelar. Ante la respuesta del trabajador, Javier mostró una expresión de decepción. En ese entonces pensé que era simple curiosidad, pero ahora, mirando atrás, parece que había otra razón. Desde que adoptaron a Adrián, la vida de Elena cambió por completo. Se sumergió en la alegría de criar a un hijo y cada día era feliz. Mamá, te quiero mucho. Todavía recuerdo la emoción de la primera vez que Adrián me llamó mamá. Aunque no había lazo consanguíneo, sentía que era un hijo verdadero. Parecía que Javier también adoraba a Adrián. Cuando llegaba el fin de semana jugaban juntos, y cuando el niño se enfermaba, lo cuidaba toda la noche. Adrián, papá te quiere mucho. Cada vez que Javier abrazaba a Adrián, Elena era feliz, porque pensaba que era una familia realmente armoniosa. Sin embargo, desde que Adrián tenía unos 10 años, empezaron a notarse cambios sutiles en Javier. El interés por el dinero comenzó a crecer. Intentaba intervenir en la gestión del patrimonio de Elena o hablaba frecuentemente de inversiones. Oye, dicen que últimamente la inversión inmobiliaria va bien. ¿No deberíamos hacerlo nosotros? ¿Qué tal la inversión en acciones? Dicen que el rendimiento es bastante bueno. Al principio pensaba que lo decía pensando en el futuro de la familia, pero gradualmente sentía que su codicia crecía. Y desde hace unos 15 años, empezaron a ser frecuentes los días en que llegaba tarde. Querido, ¿por qué llegas tan tarde hoy? Tengo mucho trabajo en la empresa, el proyecto está ocupado últimamente. Javier siempre decía que era por culpa del trabajo, pero Elena sentía que algo raro pasaba. Porque a veces olía a alcohol y manejaba su teléfono inteligente con mucho cuidado. Pero no quería dudar. Quería creer en Javier y quería proteger a la familia porque tenía un hijo llamado Adrián. Mamá, papá está raro últimamente. Hace unos 10 años, Adrián dijo esto. En ese entonces Adrián tenía 15 años. ¿Cómo es que cuando está en casa contesta muchas llamadas y se va? Parece que no tiene mucho interés en mí. Ante las palabras de Adrián, Elena se preocupó, pero pensó que era solo un malentendido momentáneo. Quizás papá tiene mucho estrés. No cambia que te quiera a ti, pero ahora que lo pienso, parece que la intuición de Adrián era correcta. Desde entonces, Javier ya había cambiado. Hace 5 años, Javier empezó a pedir que le dejara a él la gestión del patrimonio. Oye, como estudié mucho sobre inversiones, voy a gestionar yo el patrimonio. Está bien, ahora también se gestiona bien. Pero parece que se puede hacer más eficientemente. Javier insistía en pedir la gestión, pero Elena se negó, porque era el patrimonio que su padre le había dejado, así que no podía dejarlo en manos de cualquiera. En cada ocasión, Javier parecía estar un poco enfadado. Pero superficialmente, dijo que entendía. Y desde hace 3 años, también cambió su actitud hacia Adrián. Ya no era tan amable como antes y no parecía mostrar mucho interés. Adrián, ¿a qué universidad vas a ir? A la Facultad de Economía de la Universidad de Tokio. Ya veo. Esfuérzate. Antes, seguramente le habría preguntado detalladamente y lo habría animado, pero se sentía como se volvía indiferente. Adrián, al sentir ese cambio de su padre, empezó a depender más de Elena. Mamá, parece que a papá no le gustó mucho. No es eso. Es que papá también está ocupado. Elena siempre consolaba a Adrián, pero en el fondo no podía entender por qué Javier tenía esa actitud. Y desde hace un año, Javier empezó a hacer propuestas extrañas. Oye, ¿no quieres ir a un viaje al extranjero? De repente, ¿por qué? Adrián ya es universitario, así que tengamos tiempo solo para nosotros. Está bien, pero me preocupa dejar a Adrián solo. Adrián ya es un adulto, ¿no? Estará bien solo unos días. Javier insistía en ir de viaje, pero Elena seguía posponiéndolo porque le preocupaba a Adrián. Ahora que lo pienso, desde entonces ya había planeado el plan. Estaba intentando llevar a Elena lejos para provocar un accidente. Y hace 6 meses, por fin Elena aceptó el viaje. Está bien. Vamos a Okinawa. Bien, por fin tendremos tiempo solo para nosotros. Javier estaba realmente feliz. Pero ahora, mirando atrás,
Me he enterado de que la razón de esa alegría no era por amor, sino por otro propósito. Así, el accidente de tráfico ocurrió en el viaje a Okinawa que se había planeado. El coche de alquiler que conducía Javier chocó contra la barrera de seguridad en una curva, y Elena resultó gravemente herida. Elena, Elena, resiste. La voz de Javier llamándome justo después del accidente fue mi último recuerdo. En ese momento parecía realmente preocupado, pero en realidad era actuación. Reflexionando sobre los 25 años de vida matrimonial, ahora podía ver las cosas que antes no veía. ¿Desde cuándo cambió Javier? ¿Por qué planeó aquello? Pero lo más impactante era la verdad sobre Adrián. Que Adrián, a quien creía haber criado durante 20 años, era en realidad el hijo biológico de Javier y Rebeca. Elena pensaba en la cama del hospital. ¿Adrián sabe esta verdad? Y si la sabe, ¿qué decisión tomará? Antes de empezar la venganza, tenía muchas cosas que confirmar. Mientras Elena recordaba el pasado, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Esta vez entró Adrián. «Papá, ¿cómo está el estado de mamá?» En la voz de Adrián había una preocupación sincera. Adrián, que acababa de cumplir 20 años, había crecido hasta ser un joven alto y guapo. Era estudiante de tercer año en la Facultad de Economía de la Universidad de Tokio y un alumno brillante. ¿Qué ha dicho el médico? Dice que todavía no está claro. La respuesta de Javier fue vaga. Pero Elena sabía la razón. Delante de su hijo no podía mostrar su verdadera cara de nuevo. «Mamá, por favor, despierta». Adrián tomó la mano de Elena y dijo desesperadamente. Ante esa mano cálida, Elena estuvo a punto de soltar lágrimas. Porque a pesar de no haber vínculos de sangre, el vínculo de 20 años era real. «Adrián, no te preocupes demasiado. Mamá es una persona fuerte». Javier niefó mientras acariciaba el hombro de su hijo. Superficialmente era una figura de padre amable, pero para Elena, todo parecía actuación. «Papá, ¿cómo ocurrió el accidente? Explícamelo detalladamente». Ante la pregunta de Adrián, Javier pareció un poco nervioso. «Eso es. El coche derrapó de repente en la curva. Como llovía, la carretera estaba resbaladiza». «Entonces, ¿por qué papá no está herido?» Ante la pregunta aguda de Adrián, Javier se puso aún más nervioso. «Parece que tuve suerte. El lado del conductor estaba intacto. Es extraño. Normalmente, el conductor debería estar en mayor peligro». Adrián dijo con una expresión de sospecha. Como era un niño inteligente, parece que sentía que algo no cuadraba. «Adrián, estás pensando demasiado sensiblemente. Los accidentes son cosas impredecibles desde el principio, ¿no?» Javier respondió hablando de forma vaga. En ese momento, Rebeca entró de nuevo en la habitación. Adrián parecía ver a Rebeca por primera vez. «Ah, ¿quién es esta señora?», preguntó Adrián, desconcertado. «Ah, esta señora es una colega de la empresa de papá», respondió Javier rápidamente. «Encantada, me llamo Rebeca». Se presentó Rebeca. En el momento en que Adrián y ella se miraron, ella mostró una expresión extraña. Como si hubiera encontrado a alguien a quien había extrañado por mucho tiempo. «Vaya, Adrián, has crecido mucho», dijo Rebeca como si estuviera emocionada. «Sí. ¿Me conoces?», preguntó Adrián con curiosidad. «Ah, sí. Solo te conocía de oídas por tu padre», dijo Rebeca disimulando apresuradamente. Sin embargo, Elena no pasó por alto la expresión en ese instante. Definitivamente era una emoción como la de una madre. «Adrián, ve a comprar algo de beber a la cafetería del hospital». Javier intentó enviar a Adrián fuera de repente. «Estoy bien». «No, ve y cómpralo. La señora Rebeca también debe estar cansada». Javier insistió tanto que Adrián no tuvo más remedio que salir. En cuanto Adrián salió, el ambiente cambió por completo. «Se parecen mucho», dijo Rebeca después de confirmar la puerta. «¿A quién?» «A ti. Siempre he pensado que Adrián se parecía a ti desde pequeño». «Pues claro que sí, porque es mi hijo». Ante las palabras de Javier, Elena sufrió un nuevo impacto. Después de todo, Adrián era el verdadero hijo de Javier. ¿Pero de verdad podemos decírselo? ¿La verdad a Adrián?, preguntó Rebeca preocupada. «Ya tenemos que decírselo. Si Elena ya no está, Adrián estará solo, ¿no? Debería saber quién es su familia auténtica». «Pero durante 20 años pensó que esa mujer era su madre». «No se puede evitar eso. No era una situación en la que pudiéramos criarlo». Al escuchar la conversación entre Javier y Rebeca, Elena empezó a ver poco a poco la imagen completa. Porque se hizo evidente que ellos habían planeado acercarse a ella desde el principio. Pensándolo bien,
creo que fue muy bueno. Decidir dar en adopción a Adrián, dijo Rebeca. Sí. Gracias a eso pudimos vivir libremente, y Adrián pudo crecer en un buen entorno. Y ahora por fin podemos recuperar todo. Elena ahora entendía perfectamente. Javier y Rebeca habían tenido una relación adúltera desde hace 20 años, y Adrián era el hijo nacido entre ellos. Pero, por alguna razón, no podían criar a Adrián, así que lo dieron en adopción, y Elena adoptó a ese niño. Y llevaban años esperando el momento adecuado mientras codiciaban el patrimonio de Elena. En realidad, al principio no pensé que llevaría tanto tiempo. Dijo Javier. Es verdad, solo íbamos a estar juntos unos años y divorciarnos. Pero el padre de Elena era demasiado estricto, ¿no? Elena por fin entendió cuál era la preocupación de su padre. Su padre se había dado cuenta de las malas intenciones de Javier desde el principio. Pero ha valido la pena esperar. Ahora por fin podemos conseguir todo el patrimonio. Solo en seguros son 2.000 millones, y si sumamos los bienes de herencia, no hay que preocuparse ni por los estudios universitarios de Adrián. Dijo Rebeca riendo. Nuestro hijo asiste a la Universidad de Tokio, así que estoy orgullosa. Como Elena lo ha criado bien, hay que admitirlo. La educación era definitivamente sólida. Al escuchar a los dos hablar sobre Elena, me enfadaba mucho. Parecía que solo pensaban en que me habían utilizado para criar a su hijo. En ese momento, Adrián regresó con bebidas. He comprado esto. Gracias, Adrián. Javier volvió a su figura de padre amable. Por cierto, papá, ¿qué hacemos con los gastos médicos de mamá? Adrián preguntó preocupado. No te preocupes porque hay seguro. Al escuchar la respuesta de Javier, Elena volvió a tener otra sospecha. ¿Acaso provocó el accidente por el dinero del seguro? Papá, ¿de cuánto es el seguro de mamá? ¿Por qué preguntas eso? Javier respondió desconcertado. Solo me preocupan los gastos médicos. Hay suficiente, así que no te preocupes. Javier no dijo nada más detallado. Pero para Elena, la sospecha se convirtió en certeza. Sin duda el dinero del seguro era uno de los objetivos. Adrián, ¿qué vas a hacer con el colegio? Rebeca preguntó mostrando interés por Adrián de repente. Planeo tomarme un tiempo de excedencia para cuidar a mi madre. No es necesario. Puedes contratar a alguien que la acompañe. Dijo Javier. No, quiero cuidarla personalmente. Ante las palabras afectuosas de Adrián, la expresión de Rebeca se volvió compleja. Parecía celosa de que, siendo ella la madre que lo parió, él quisiera más a otra mujer. Adrián, tu madre seguramente también quiere que te centres en tus estudios, dijo Rebeca. No, me quedaré a su lado hasta que despierte. Al escuchar la respuesta de Adrián, el pecho de Elena se sintió caliente, porque pensaba que, aunque no hubiera vínculos de sangre, el afecto nacido de 20 años de crianza era real. Pero Adrián. Rebeca iba a decir algo pero al ver la expresión de Javier se calló. ¿Qué pasa? No, no es nada. Rebeca disimuló, pero Elena lo sabía. Que Rebeca quería contarle la verdad a Adrián. Aquella noche, Elena, dejada sola en la habitación, pensó, ¿cuándo le contarán Javier y Rebeca la verdad? ¿Y qué reacción mostrará Adrián? Pero lo más importante era cómo se iba a vengar ella misma. Cómo castigar a los dos que la engañaron y usaron durante 25 años. En ese instante, Elena tomó una decisión. Que antes de que ellos contaran la verdad, debía actuar primero. Y que ella misma debía explicarle todo a Adrián. La planificación concreta de la venganza empezó a dibujarse en su cabeza. Fue pasada la medianoche de esa noche. La habitación estaba en silencio y solo se escuchaban los pasos de las enfermeras desde el pasillo. Elena abrió los ojos suavemente. Después de comprobar el entorno, intentó mover los dedos lentamente. Afortunadamente, no había ningún problema especial en el cuerpo. Su conciencia también estaba perfectamente clara. Pero nadie debía saber este hecho. Elena tomó suavemente el pequeño espejo que estaba en la mesa junto a la cama y confirmó su apariencia. Tenía vendada la cabeza y algunas pequeñas heridas en la cara. Pero no era tan grave como pensaba. Es mucho mejor de lo que decía Javier. Elena dejó escapar un suspiro de alivio, pero de repente le vino a la cabeza que debía planificar. Primero, debía interpretar a la perfección el papel de estar en estado vegetativo. Tenía que fingir no reaccionar y no poder hablar aunque tuviera los ojos abiertos. Elena lo intentó varias veces, una expresión como si tuviera los ojos abiertos pero sin enfocar. Un aspecto que no reaccionaba en absoluto aunque alguien le hablara. Esto parece estar bien. El siguiente problema era cómo contactar con el exterior. Javier seguramente se habrá llevado su smartphone,
y tampoco podía usar el teléfono de la habitación. En ese momento se le ocurrió una forma. Era el director Takahashi, el jefe de secretaría de la empresa familiar. Era alguien que, incluso después de que su padre falleciera, cuidaba de Elena como si fuera su hija. Elena se levantó suavemente y llamó al smartphone del director Takahashi con el teléfono de la habitación. Aunque era tarde, contestó. Hola, director Takahashi. Soy Elena. Señorita, ¿qué hora cree que es? Además, escuché que estaba en el hospital. El director Takahashi preguntó sorprendido. Director, me ha ocurrido un problema urgente. Quiero pedirle ayuda en secreto. ¿Qué ha ocurrido? Elena le explicó brevemente la situación al director Takahashi. La traición de Javier, la verdad de Adrián, y hasta que ella estaba fingiendo estar en estado vegetativo. El director Takahashi pareció sufrir un shock porque nunca hubiera ocurrido tal cosa en el mundo. Director, tengo algo que pedirle. Dígame. Primero, investigue todas las acciones de Javier. Y después confirme también la situación de mi patrimonio. Entendido. Pero señorita, ¿no es realmente peligroso? Si se enteran, está bien. Tendré cuidado. Y nunca le cuente a nadie. Naturalmente. Mañana mismo comenzaré la investigación. Al colgar, Elena se tumbó de nuevo en la cama. La primera etapa había comenzado. A la mañana siguiente, el médico responsable vino a la visita. ¿Cómo está el estado del paciente?, preguntó el médico a Javier. Igual que ayer. Tiene los ojos abiertos pero no emite palabras si no hay reacción. Respondió Javier. En su voz se incluía un tono de confirmación más que de preocupación. Estos casos ocurren de vez en cuando. La conciencia ha vuelto pero el funcionamiento cerebral no está totalmente recuperado. Puede ser en unas semanas o puede llevar meses. O bien, el médico dejó la frase a medias. ¿O bien qué? O bien puede ser permanente. Ante las palabras del médico, los ojos de Javier brillaron. Elena no dejó pasar esa expresión. Entonces significa que puede pasar el resto de su vida en este estado. Existe esa posibilidad. Pero no se rinda. Si sigue hablándole y dándole estímulos, puede ayudar a la recuperación. Después de que el médico saliera, Javier murmuró para sí mismo. Permanente, eso tampoco está mal. Al escuchar las palabras de Javier, a Elena le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, porque significaba que deseaba que Elena pasara toda su vida en estado vegetativo. Durante la hora del almuerzo, Adrián vino. Mamá, he venido hoy también. Adrián dijo sosteniendo la mano de Elena. El médico dijo que siguiera hablándote. Mamá, ¿me oyes? Elena sintió la mano cálida de Adrián pero era una lástima. Quería responderle, pero tenía que aguantar. Mamá, hoy en la escuela tuve una buena noticia. Mis notas han subido. Adrián dijo alegremente. Porque siempre decías que me esforzara en los estudios, así que me he esforzado más. Elena sintió el pecho lleno al escuchar las palabras de Adrián. Porque pudo sentir cuánto la amaba este niño. Adrián, no vengas tan seguido, dijo Javier. ¿Por qué? ¿No sería mejor que viniera seguido para que mamá se cure pronto? Pero tus estudios también son importantes, ¿no? Mamá es más importante. Ante la respuesta de Adrián, Javier mostró una expresión de molestia. Por la tarde, Rebeca vino. Parecía haber venido sola. De verdad que no hay ninguna reacción. Dijo Rebeca mirando a Elena. Gracias hasta ahora por tu trabajo. Gracias por haber criado bien a nuestro Adrián. Ante las palabras de Rebeca, Elena sintió que la ira subía. Porque lo decía como si ella hubiera sido una niñera. Desde ahora, yo cuidaré de Adrián, como su verdadera madre, Rebeca dijo mientras acariciaba la cabeza de Elena. Esa mano era tan desagradable que me daba náuseas, pero tenía que aguantar. ¿Pero de verdad no oyes nada? Entonces no importa lo que hablemos, Rebeca dijo como para confirmar. Elena seguía sin mostrar ninguna reacción. Entonces te lo contaré. Adrián es mi hijo. Es el hijo que parí hace 20 años. Rebeca lo dijo con expresión amarga. En aquel entonces no se podía evitar. Javier también estaba casado, y mi situación también era difícil. Pero gracias por criarlo bien. Es un niño realmente maravilloso. Al escuchar la confesión de Rebeca, Elena llegó a saber aún más verdades. Cuando Javier y Rebeca vinieron juntos por la noche, pudo escuchar una historia aún más impactante. Me contactó la compañía de seguros. Dijo Javier. ¿Qué? Parece que la investigación casi ha terminado. Parece que se concluirá como un simple accidente de tráfico. ¡Qué bien!
Entonces, ¿cuándo sale el dinero del seguro? Parece que llevará como un mes más. Si son 2.000 millones, no hay que preocuparse durante un tiempo, dijo Rebeca con expresión de satisfacción. También he investigado el procedimiento de herencia. Parece que en este estado hay que elegir un representante legal. Entonces no puedes hacerlo tú, pero el problema es Adrián. Como ya es adulto, tiene derecho a heredar. ¿No podemos darle algo al azar? Aunque sea, legalmente hay que dar la mitad. Al escuchar a Javier y Rebeca hablando de dividir el patrimonio de Elena, me enfadaba mucho. Esa noche, el director Takahashi contactó. Fue una llamada que recibí cuando el acompañante salió. Señorita, los resultados de la investigación están listos. ¿Qué resultados son? El señor Javier ha contratado un seguro de vida adicional a nombre de su señorita hace un mes. Parece que la firma ha sido falsificada. Es de 2.000 millones. Sí. ¿Cómo sabe eso? Escuché. ¿Hay algo más? Hay huellas de haber malversado fondos de la empresa. También hay múltiples préstamos contratados a nombre de su señorita. Elena escuchó el informe del director Takahashi y supo que la escala de los crímenes de Javier era mayor de lo que esperaba. Director, recolecte todas las pruebas. Y también prepare un abogado, entendido. Pero señorita, ¿hasta cuándo piensa seguir así? Espere un poco más. Tengo que reunir pruebas perfectas. Elena fue trazando el plan de venganza uno a uno. Era una oportunidad ahora que Javier y Rebeca la menospreciaban por completo. Pero lo más difícil era el problema de Adrián. ¿Cómo contar la verdad a Adrián sin herirlo? Elena sufrió toda la noche, y llegó a una conclusión, que Adrián debía explicárselo ella misma directamente. Unos días después, llegó la oportunidad. Adrián vino solo a la habitación del hospital y se quedó solo con Elena. Elena tomó suavemente la mano de Adrián con fuerza. Mamá. Adrián se sorprendió y miró a Elena. Elena asintió lentamente. Mamá, ¿has recuperado la conciencia? Adrián dijo emocionado. Elena se puso el dedo en los labios y le hizo una señal para que se callara. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que callarme? Adrián preguntó extrañado. Elena dijo en voz baja. Adrián. Mamá tiene que hablar de algo importante. Fue el instante en que comenzaba la segunda etapa de la venganza. Mamá, ¿estás realmente bien? ¿Voy a llamar al médico? Adrián se levantó emocionado. No. Elena agarró la muñeca de Adrián y dijo desesperadamente. Adrián, no le cuentes a nadie. Sobre que mamá despertó, nunca. ¿Por qué? No entiendo nada. Adrián preguntó desconcertado. Elena sentó a Adrián cerca de la cama y empezó a hablar tranquilamente. Adrián, escucha hasta el final lo que mamá te va a decir desde ahora, puede que recibas un shock. ¿Qué historia? Papá intentó matar a mamá. La cara de Adrián se puso pálida. No puede ser. ¿Por qué papá iba a sabotear el coche de mamá, en los frenos y los neumáticos? Y hasta apuntando al dinero del seguro. Elena le hizo escuchar a Adrián la conversación entre Javier y Rebeca que escuchó en la habitación del hospital. Adrián negó con la cabeza con expresión de no poder creerlo. Mentira. No puede ser que papá sea una persona así. Adrián. Además, hay una historia más impactante. Elena dudó un poco, pero tenía que decir la verdad. ¿Tus verdaderos padres están en otra parte? ¿Eh? ¿El señor Javier y una mujer llamada Rebeca son tus verdaderos padres? Adrián estaba sentado aturdido como si le hubieran golpeado la cabeza. ¿Entonces yo era un niño adoptado? Sí, pero, Adrián, mamá te ha amado durante 20 años. Eso nunca cambiará. Lágrimas cayeron de los ojos de Adrián. ¿Entonces significa que todo lo que he vivido hasta ahora era mentira? No. El tiempo que pasamos juntos es todo real. El afecto de mamá también es real. Elena dijo mientras sujetaba con fuerza la mano de Adrián. Pero mi verdadero padre intentó matar a mamá, por eso mamá piensa vengarse. Pero quiero que me ayudes, Adrián. Adrián se quedó sentado en silencio durante un rato. Con una verdad tan impactante, parecía no poder aceptarlo. Adrián. Sea cual sea la decisión que tomes, mamá la entenderá. Pero mamá. Adrián interrumpió las palabras de Elena y levantó la cara. La única que me ha amado de verdad es mamá. En el instante en que escuché esas palabras, el pecho de Elena se sintió caliente. Estoy de parte de mamá, por mucho que esas personas sean mis verdaderos padres. Adrián, mamá, te ayudaré. Tenemos que castigar a esas personas. Ante las palabras de Adrián, Elena dejó escapar un suspiro de alivio.
La parte que más le preocupaba se había resuelto. Gracias, Adrián. Entonces, ahora mamá te contará el plan. Desde ese día, Elena y Adrián formaron una alianza secreta. Adrián actuaba como siempre, robaba las conversaciones de Javier y Rebeca y se las reportaba a Elena. Unos días después, la información que trajo Adrián fue impactante. Mamá, escuché a papá hablando por teléfono con la señora Rebeca, pero ¿qué decía? Parece que tienen planeado huir al extranjero la próxima semana. ¿Al extranjero? Sí. Decían que saldrían en cuanto reciban el dinero del seguro. Elena se dio cuenta de que ya no quedaba mucho tiempo. Además, hay una cosa más que escuché. Adrián dijo con expresión aún más seria. Parece que tienen pensado contarme la verdad. Este fin de semana. ¿Es verdad? Sí. Parece que la señora Rebeca insiste en hablar. Elena juzgó que por fin era momento de actuar. Al día siguiente, el director Takahashi vino al hospital. Pudo reunirse mientras enviaba a la gente fuera por un momento. Señorita, he recolectado todas las pruebas. El director Takahashi le tendió una carpeta gruesa. Las pruebas del sabotaje del coche, fraude de seguros, malversación, falsificación de firmas. Todo está reunido. Elena miró la carpeta y mostró una expresión de satisfacción. También he asegurado las imágenes de las cámaras de seguridad del taller de mantenimiento. Hasta sale la escena donde el señor Javier entrega dinero al empleado. Es perfecto. Además, también está esperando el abogado. Puede denunciar en cualquier momento. Elena pensó que con esto todo estaba listo. Director, tengo una petición más. Dígame. Investigue también sobre esa mujer llamada Rebeca. Sin duda tiene que ser cómplice. Entendido. Esa tarde, Javier y Rebeca vinieron juntos a la habitación del hospital. La expresión era diferente a la de siempre. He decidido contárselo todo a Adrián mañana. Dijo Javier. ¿De verdad estarás bien? Rebeca preguntó preocupada. Ya tenemos que hablarlo. Y no hay señales de que Elena se recupere. ¿Cómo lo recibirá Adrián? Al principio recibirá un shock, pero con el tiempo seguro que lo entenderá, aunque durante 20 años pensara que esa mujer era su madre. Rebeca dijo mirando a Elena. No se podía evitar. Nuestra situación también era difícil. Sí. Pero a partir de ahora podremos ser una familia auténtica. Al escuchar la conversación de los dos, Elena sintió que la ira subía. Parecía que pensaban que el hecho de que ella hubiera criado a Adrián durante 20 años era algo natural, y que desde ahora ellos tenían el derecho de recuperar a Adrián. ¿Pero qué pasa si Adrián nos rechaza?, preguntó Rebeca. No hay razón para rechazar. Nosotros somos los verdaderos padres. El problema emocional se resolverá con el tiempo. Además, si Elena desaparece, Adrián solo nos tendrá a nosotros. Ante las palabras de Javier, Elena sintió escalofríos por todo el cuerpo, porque significaba que la trataban como si ella no existiera en absoluto. Cuando salga el dinero del seguro, enviaremos a Adrián a estudiar al extranjero, es una buena idea. Cambiar de entorno también será de ayuda. Los dos incluso planificaban el futuro de Adrián por su cuenta. Esa noche le expliqué todo a Adrián. Mañana esas personas te contarán la verdad. ¿Qué crees que debo hacer? Finge estar sorprendido, pero nunca debe ser descubierto nuestro plan. Entendido, mamá. Además, si sientes aunque sea un poco de duda. Mamá, no te preocupes por eso. Adrián dijo mientras apretaba fuerte la mano de Elena. Solo te tengo a ti, mamá. Por mucho que esas personas sean los verdaderos padres, no son las personas que intentaron herir a mamá. Después de confirmar la firme voluntad de Adrián, Elena preparó la etapa final. El día siguiente era un día importante donde todo se resolvería. El día que Javier y Rebeca le contarían la verdad a Adrián. Y el día que Elena empezaría la venganza. Pero Elena tenía una cosa más que confirmar. ¿Qué reacción mostrará Adrián cuando escuche la verdad, y si realmente la elegirá a ella? ¿Qué elección tomará Adrián entre la confianza de la madre que lo crió durante 20 años y la atracción de sangre de los padres biológicos? Es algo que se sabría al llegar mañana. A la mañana siguiente, Elena esperó a Adrián con sentimientos de nerviosismo, porque hoy era un día importante donde todo se decidiría. Alrededor de las 10 de la mañana, Javier y Rebeca entraron juntos en la habitación. Parecía que habían venido antes de lo habitual. ¿Cuándo vendrá Adrián?, preguntó Javier mientras miraba el reloj. Dijo que vendría alrededor de las 11. Respondió Rebeca. Entonces, confirmémoslo una vez más antes de eso. Javier se acercó a Elena y agitó la mano delante. ¿Oyas?
Al ver que no había reacción, mostró una expresión de satisfacción. Es estado vegetativo completo, pero con esto estoy tranquilo. Parece que de verdad no oye nada. Rebeca preguntó para confirmar. Ya lo dijo el médico. Es un estado en el que hay conciencia, pero el funcionamiento cerebral está detenido. Entonces no importa lo que hablemos. Dijo Rebeca tranquila. Sí, desde ahora podemos hablar libremente. Dijo Javier mientras tomaba la mano de Rebeca. Has sufrido mucho durante 25 años. Por fin has sido libre. Yo también estoy agradecida. Gracias por haber criado bien a nuestro Adrián, desde ahora yo lo cuidaré personalmente. Como su verdadera madre. Al escuchar la conversación de los dos, Elena reprimió su ira y aguantó. A la 1, Adrián entró en la habitación. Hola. Adrián saludó. Parecía igual que siempre, pero Elena sabía que Adrián estaba nervioso. Adrián, siéntate un momento. Javier dijo con expresión seria. ¿Qué pasa? Tengo que hablarte de algo importante. Después de que Javier y Rebeca se miraran, Javier abrió la boca. Adrián, ya sabes que eres adoptado. Sí, lo sé, pero nunca te había contado quiénes eran tus verdaderos padres. Adrián asintió. En realidad, nosotros somos tus verdaderos padres. Ante las palabras de Javier, Adrián mostró una expresión de sorpresa. Era una actuación perfecta. ¿Eh? ¿Qué dices? Rebeca es tu verdadera madre y yo soy tu verdadero padre. No puede ser. Entonces, yo soy. Adrián fingió estar confundido. Hace 20 años fuiste un niño nacido entre nosotros, pero en aquel entonces la situación era difícil y no pudimos criarte. Rebeca dijo mientras se le humedecían los ojos. Adrián, lo siento mucho, que mamá tuvo que dejarte ir. Entonces, la persona a la que hasta ahora llamaba mamá. Adrián dijo mientras miraba a Elena. Es Elena. Nosotros pedimos que ella te criara. Ante las palabras de Javier, Adrián mostró una expresión aún más sorprendida. ¿Significa eso que he vivido sin saberlo durante 20 años? Lo siento, Adrián, pero desde ahora podemos ser una familia auténtica. Rebeca intentó acercarse a Adrián, pero Adrián se alejó hacia atrás. Espera un momento. No puedo entenderlo. Adrián dijo mientras se agarraba la cabeza. Acéptalo despacio. Nosotros tampoco queríamos dejarte ir. Entonces, ¿por qué me lo cuentan ahora? Preguntó Adrián. Javier y Rebeca se miraron a la cara. El estado de Elena no es bueno. Por eso queríamos contarte la verdad antes de que te quedaras solo. ¿Entonces la salud de mamá no va a mejorar? Adrián preguntó desesperadamente. El médico dijo que era desesperado. Javier mintió. Entonces si mamá ya no está, nos tienes a nosotros. Tus verdaderos padres. Rebeca intentó tomar la mano de Adrián. Necesito un poco de tiempo. Adrián se sacudió la mano y se levantó. Adrián, perdón. Como ha sido demasiado repentino, dame tiempo para pensar. Adrián intentó salir de la habitación. Adrián, espera. Rebeca intentó seguirlo pero Javier la detuvo. Déjalo. No se puede evitar que reciba un shock. Pero démosle tiempo. Seguro que lo aceptará pronto. Después de que Adrián saliera, los dos empezaron a hablar de forma más descarada delante de Elena. Parece que ha recibido un shock mayor de lo esperado, dijo Rebeca preocupada. Es natural, porque supo que lo que había creído durante 20 años era mentira. ¿Acaso nos hemos apresurado un poco? No, era algo que teníamos que contar. Si Elena no está, Adrián estará solo. Ante las palabras de Javier, Elena sintió escalofríos por todo el cuerpo, porque significaba que esperaba que Elena muriera. Pero ¿qué pasa si Adrián no nos acepta? No tiene más remedio que aceptar. No hay otra opción, ¿verdad? Pero emocionalmente, se puede solucionar con dinero. Si decimos que también le pagaremos sus estudios en el extranjero y le daremos suficiente dinero de bolsillo, seguro que cambiará de opinión. Ante las palabras de Javier, Elena conoció cuánto pensaban estos dos en Adrián solo materialmente. En ese momento, el smartphone vibró. Era el smartphone de Elena que tenía Javier. ¿Quién es? Javier comprobó la pantalla. Es el director Takahashi. Parece que es alguien de la empresa. No contestes. Puede que te pregunten cosas molestas. Dijo Rebeca. Pero como lo llamaban muchas veces, Javier al final contestó. ¿Hola? Ah, señor Javier, ¿cómo se encuentra el estado de la señorita Elena? Se escuchó la voz del director Takahashi. Todavía no ha recuperado la conciencia. Es así, de hecho,
Le contactaba porque había un asunto urgente de la empresa. ¿De qué se trata? Se trata del contrato de préstamo a nombre de Elena, y es necesario confirmarlo. La expresión de Javier se puso rígida. ¿Qué pasa? Sí. Últimamente hay varios contratos. ¿Sabe algo al respecto? Ah, eso. Es algo que yo gestioné. El dinero de inversión era necesario. Ah, ¿es así? Pero al ver los documentos hay puntos un poco sospechosos. ¿Puntos sospechosos? La voz de Javier tembló. Sí, se lo contaré en detalle más tarde. Iré al hospital. No, no hace falta. Le contactaré yo después. Javier cortó apresuradamente la llamada. ¿Qué pasa? Preguntó Rebeca. Parece que la empresa tiene un problema con el préstamo. Estoy preocupado por si lo descubren. Está bien. Como tiene la firma de Elena no hay problema. Sin embargo, la expresión de Javier parecía preocupada. Esa noche, Adrián vino solo a la habitación. Mamá. Adrián llamó a Elena tranquilamente. Después de comprobar los alrededores, Elena asintió suavemente. ¿Cómo fue? Fue perfecto, mamá. Aquellas personas se lo creyeron por completo. Buen trabajo, Adrián. Pero mamá, al escuchar las historias de esas personas, de verdad son malas personas. En la voz de Adrián se mezclaba ira. Parece que piensan que pueden comprarme con dinero. Es el tipo de personas que son. Mamá, ¿cuándo empezarás la venganza? Muy pronto. Tengo todas las pruebas. Elena le explicó el siguiente plan a Adrián. Mañana vendrá el director Takahashi. En ese momento terminaremos con todo. ¿En serio? Sí. Voy a exponer todos los crímenes que cometieron esas personas. Adrián mostró una expresión llena de esperanza. Mamá, yo también te ayudaré. Gracias, Adrián. Mañana todo terminará. La etapa final de la venganza se acercaba. El momento en que el plan de Javier y Rebeca, preparado durante 25 años, se derrumbaría en un instante. A la mañana siguiente, Elena ejecutó el último plan. Primero, tenía que eliminar a Rebeca, porque mientras existiera ella, su cómplice, no podía destruir a Javier por completo. Elena, que encontró el contacto de Rebeca a través del director Takahashi, envió un mensaje de forma anónima. Señora Rebeca, quiero contarle la verdad sobre Javier. Nos vemos esta tarde a las 3 en la cafetería del primer piso del hospital. De parte de alguien que conoce a Javier. Rebeca no pudo reprimir su curiosidad y apareció en el lugar acordado. Sin embargo, como nadie aparecía, le extrañó. En ese momento llegó el segundo mensaje. Lo siento. Parece difícil que nos veamos directamente. En cambio, solo quiero transmitirle esto. ¿Cree que el señor Javier realmente la ama? Rebeca miró el mensaje y quedó desconcertada. ¿Qué significa esto? Rebeca respondió. El señor Javier ha tenido relaciones con varias mujeres desde hace 25 años hasta ahora. Usted es solo una de ellas. No mienta. Rebeca respondió emocionada. Realmente hay algo sorprendente. ¿Sabe que el señor Javier saboteó el coche para matar a su esposa? En ese instante la cara de Rebeca se puso pálida. ¿Eso también lo sabe? Sí. Sé todo, incluso que usted es cómplice. Rebeca sintió miedo ante el hecho de que alguien supiera sus planes. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Deseo justicia. Por cierto, señora Rebeca, ¿de verdad confía en Javier? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso Javier le prometió compartir todo el patrimonio con usted si Elena muere? Rebeca dudó un poco. De hecho, Javier nunca hizo una promesa concreta. Cuando usted quedó embarazada, tampoco se hizo responsable, ¿verdad? ¿No fue el señor Javier quien le pidió dar en adopción a Adrián? Esas palabras atravesaron el corazón de Rebeca. Hace 20 años también la abandonó. ¿Cree que ahora será diferente? Eso no es así. Esta vez es diferente. Rebeca respondió, pero no había convicción en su voz. ¿Es verdad? Entonces pregúntele al señor Javier. ¿Qué hará con el patrimonio cuando Elena muera? ¿Y si realmente se casará con usted? Elena estaba plantando la semilla de la duda en el corazón de Rebeca. Por cierto, señora Rebeca, tengo otra cosa que informarle. ¿Qué es? También me encuentro con las mujeres del señor Javier. No usted, otra mujer más. Es mentira. También hay fotos. ¿Quiere verlas? Elena envió la prueba de la otra infidelidad de Javier que aseguró a través del director Takahashi. Era una figura de Javier junto con otra mujer que Rebeca no conocía. Rebeca se quedó en shock al ver la foto. ¿Cuándo fue tomada esto? La semana pasada.
Señora Rebeca pensaba que usted era la única mujer del señor Javier. El mundo de Rebeca parecía desmoronarse. Ese hombre nunca la amó de corazón. Solo la utilizó. Es mentira. Seguro que es mentira. Rebeca murmuró. Señora Rebeca, despiértese ahora mismo. Si sigue junto a ese hombre, usted también será castigada como cómplice. ¿Cómplice? Sí, puede terminar en prisión por el crimen de conspiración de asesinato. Rebeca se dio cuenta por primera vez de la gravedad de la situación. Pero hay una forma de escapar. ¿Qué es? Rompa su contacto con ese hombre inmediatamente y entréguese a la policía. Así podrá reducir la pena. ¿Entregarme? Sí. Solo tiene que entregarse antes que el señor Javier. Elena estaba arrinconando psicológicamente a Rebeca. Una hora después, Rebeca llamó a Javier. Javier. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tengo algo importante que decirte. Estoy en el hospital, sal, ahora mismo. La voz de Rebeca era diferente de siempre. Javier no tuvo más remedio que encontrarse con Rebeca en un café cerca del hospital. ¿Qué pasa? Con esa cara. Javier, sé sincero, ¿qué? Si Elena muere, ¿de verdad te casarás conmigo? Ante la repentina pregunta, Javier se quedó aturdido. ¿A qué viene eso? Al final estabas esperando hasta ahora. Entonces, ¿y el patrimonio? Es el patrimonio de Elena. ¿Tienes intención de compartirlo conmigo? Javier no podía entender por qué Rebeca hacía repentinamente esa pregunta. No hables de esas cosas después. Respóndeme ahora. Rebeca le interrogó. Es que hay problemas legales complicados. Cuando Javier habló de forma vaga, la duda de Rebeca se convirtió en certeza. Lo sabía. ¿Qué? Solo intentabas utilizarme. ¿Qué estás diciendo? Hace 20 años también fue así, aunque cuando quedé embarazada tampoco te hiciste responsable. La voz de Rebeca se hizo más fuerte. En aquel entonces era la situación. Esta vez también es igual. Solo me están utilizando. Rebeca. Cálmate. Cálmate. Por tu culpa yo también me convertí en asesina. Rebeca gritó y la gente de alrededor nos miró. Cállate. Javier intentó detenerla apresuradamente. Cállate. ¿Cómo me voy a callar? Yo también estoy acabada. Rebeca se levantó de su asiento. ¿A dónde vas? ¿Vas a la comisaría? ¿Vas a entregarte? La cara de Javier se puso pálida. ¿Estás cuerda? Quien no está cuerda eres tú. No te voy a dejar engañar más. Rebeca. Javier intentó atrapar a Rebeca, pero Rebeca se lo sacudió y salió. Esa tarde, Rebeca fue realmente a la comisaría y se entregó. Confesó todo, la relación adúltera con Javier, el sabotaje del coche, la conspiración, el plan de asesinato. La policía comenzó inmediatamente la operación de investigación y solicitó la orden de detención de Javier. Por otro lado, en el hospital, Javier estaba impaciente al no poder contactar con Rebeca. Rebeca, ¿a dónde fuiste? Javier murmuró para sí mismo. No contestaba al teléfono tampoco. En ese momento sonó el smartphone. Era una llamada de la comisaría. Hola. Javier contestó. ¿Es el señor Javier? Sí, lo soy. Somos la policía. Iremos al hospital. ¿Policía? ¿Ha pasado algo? Iremos directamente y hablaremos. Al cortarse la llamada, Javier se sintió inquieto. ¿Por qué viene la policía? 30 minutos después, la policía apareció en la habitación del hospital. Señor Javier, ¿puede acompañarnos? ¿Qué asunto tiene? Tenemos cosas que investigar sobre el accidente de tráfico de su señora. Javier sintió que se le escapaban las fuerzas. Sin duda, Rebeca se había entregado. Tengo que ir ahora. Sí, ahora mismo. Mientras veía a Javier ser llevado por la policía, Elena esbozó una sonrisa de satisfacción. La primera etapa había tenido éxito. Logró eliminar a Rebeca y aislar a Javier. Solo quedaba la etapa final. Dar el golpe de gracia a Javier. 2 horas después de que Javier fuera llevado a la comisaría, Adrián corrió apresuradamente a la habitación del hospital. Mamá, han llevado a papá a la comisaría. Adrián dijo emocionado. Lo sé. Elena respondió tranquilamente. ¿De verdad? ¿Qué pasó? La señora Rebeca se entregó. Seguro que confesó todo. Entonces con esto ya terminó. Todavía no. Javier seguro que no lo admitirá de inmediato. La predicción de Elena acertó. En la comisaría, Javier negaba todos los cargos. Rebeca está mintiendo. No sé nada. Pero la señora Rebeca ha dado testimonios concretos. Esa mujer intenta incriminarme. Está en un estado mental inestable.
Javier fingió hasta el final. ¿Sobre el sabotaje del coche? Sí. No fue así. Fue un simple accidente de tráfico. Entonces, ¿cómo explica las imágenes de las cámaras de seguridad del taller? El investigador reprodujo la imagen. La figura de Javier entregando dinero al empleado del taller aparecía claramente. Esto es. Pagué el costo de mantenimiento del coche. ¿No es una cantidad demasiado grande para un costo de mantenimiento? Son 5 millones. Eso. Javier se quedó sin palabras. Entonces mire esto también. El investigador reprodujo otra imagen. Era la figura de Javier trabajando en algo solo en el garaje. ¿Qué hace aquí? Es la limpieza del coche. A altas horas de la madrugada, la limpieza del coche. Javier fue arrinconado gradualmente. Entonces mire este informe. El investigador le tendió el resultado del análisis del sabotaje del coche. Como resultado del análisis de expertos, el aceite de freno fue extraído intencionalmente y hay huellas de que los neumáticos fueron saboteados para pincharse a una velocidad específica. No puede ser. Javier gritó. Entonces hay una prueba más decisiva. El investigador sacó el último documento. Es sobre el contrato de seguro de vida a nombre de su señora. Justo un mes antes del accidente, se ha añadido una suscripción a un seguro equivalente a 2.000 millones. Se ha comprobado que la firma también ha sido falsificada. Javier fue derrotado por completo. Porque todas las pruebas eran desfavorables para él. Y hay otro hecho sorprendente. El investigador sacó un nuevo documento. Señor Javier, de hecho, ¿sabe que ya ha pasado más de una semana desde que su señora recuperó la conciencia? ¿Qué dice? La cara de Javier se puso pálida. Su señora ha denunciado directamente. Todas las conversaciones en la habitación del hospital han sido grabadas. El investigador reprodujo la grabadora. Por favor, muere pronto. Así es como empezará mi vida. La propia voz de Javier empezó a fluir. Todo ha salido perfecto, tal como lo planeamos. Sabotear el coche también fue perfecto. Extraje el aceite de freno y también saboteé los neumáticos. Javier sintió desesperación mientras escuchaba su propia voz. Esta es una grabación ilegal. Fue grabado por su señora en su propia habitación del hospital. Es perfectamente legal. Entonces Elena de verdad. Sí. Su señora había recuperado la conciencia desde hace una semana. Pero, hasta que usted hablara con la verdad, fingía estar en estado vegetativo y actuaba. Javier se dio cuenta de que todo era el plan de Elena. Por otro lado, en el hospital, se anunció que Elena por fin se había recuperado. Es un milagro. El médico responsable dijo sorprendido. De repente recuperó la conciencia por completo. ¡Qué alegría! Adrián abrazó a Elena felizmente. Mamá, estoy realmente feliz. Por supuesto, Adrián actuaba, pero todos los demás lo creyeron. Por cierto, ¿dónde está su esposo?, preguntó el médico. Ah, eso. En el instante en que Adrián iba a responder, el director Takahashi entró en la habitación. Señorita, realmente estoy feliz. Director Takahashi, gracias. ¿Ha escuchado la noticia de que el señor Javier fue arrestado? Sí, lo he escuchado. Todas las pruebas han sido aseguradas. Esta vez seguro que no podrá escapar. El director Takahashi dijo con voz llena de convicción. En ese momento, Adrián preguntó con timidez. Mamá, ¿pero qué hago conmigo? Adrián, eso es algo que tú debes decidir. Ya lo he decidido. Adrián dijo con actitud firme. Solo tengo a ti, mamá. No reconozco ningún vínculo con esas personas. Ante las palabras de Adrián, el pecho de Elena se sintió caliente. Gracias, Adrián. Mamá. Pero papá. No, ¿qué pasará con esa persona? Recibirá el castigo de la ley. Seguro que terminará en prisión durante mucho tiempo por conspiración de asesinato, fraude de seguros, malversación. Esa tarde, la noticia del arresto de Javier fue reportada en las noticias. Arresto urgente del esposo que conspiró para matar a la hija del magnate empresarial. Anticrimen meticuloso planeado durante 25 años, tras el patrimonio de la esposa. Mientras miraba la tele, Elena esbozó una expresión de satisfacción. Mamá, ¿de verdad terminó? Adrián preguntó. Sí, ya terminó de verdad. Sin embargo, Elena quería encontrarse con Javier por última vez, para poner punto final a los 25 años de matrimonio falso. Al día siguiente, Elena solicitó una entrevista en el centro de detención. Quedaba el último enfrentamiento con Javier. Y en ese encuentro, se preveía que se revelaría una verdad aún mayor.
¿Cómo reaccionará Javier, y si actuará hasta el final? La obra de venganza de 25 años estaba llegando a su momento culminante. 3 días después, Elena fue al centro de detención junto con Adrián. Era para poner punto final a los 25 años de matrimonio falso. Mamá, ¿de verdad tienes que encontrarlo? Adrián preguntó preocupado. Sí, tengo cosas que decir al final. ¿Qué vas a decir? 25 años de lo que sufrí. Tengo que devolvérselo. En los ojos de Elena residía una voluntad firme. En el instante en que se enfrentó a Javier en la sala de entrevistas del centro de detención, Javier mostró una expresión que no podía creer. Elena, ¿de verdad eras tú? La voz de Javier estaba ronca. Debido a los días de vida de arresto, parecía bastante demacrado. Me sorprendió. Elena preguntó con voz fría. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo sabías? Desde el principio. Escuchaba todas tus palabras en la habitación del hospital. La cara de Javier se puso aún más pálida. ¿Entonces estuviste actuando durante toda una semana? Comparado con la actuación que tú hiciste a mí durante 25 años, no es nada. Ante las palabras de Elena, Javier perdió las palabras. Elena, ¿qué voy a decir? Intentaré poner excusas. Lo siento. Realmente lo siento. Javier dijo mientras bajaba la cabeza. ¿Lo siento? Durante 25 años me engañaste e intentaste matarme, ¿y dices lo siento? La voz de Elena se hizo más fuerte. Yo tampoco tenía intención de hacerlo al principio, pero gradualmente. Gradualmente. ¿Qué? No es que quiera tu dinero. ¿Entonces qué? Por amor a Rebeca. Javier no pudo responder. Pero Javier, eres realmente estúpido. Dijo Elena mientras reía. ¿Sabes que Rebeca te traicionó? ¿Qué dices? ¿Sabes la razón por la que Rebeca se entregó a la policía? Fui yo quien la manipuló. Los ojos de Javier se abrieron. Les hice traicionarse mutuamente. Fue muy fácil. No me digas que le enseñaste a Rebeca que estabas engañando con tus otras mujeres. Elena sonrió satisfecha. Parece que esa mujer creía que solo la amabas a ella. Al saber la verdad, se volvió completamente loca. Javier se dio cuenta de que todo era el plan de Elena. Elena, tú, ¿desde cuándo te convertiste en una mujer tan aterradora? La mujer que me hizo aterradora fuiste tú. Elena respondió fríamente. En ese momento, Adrián abrió la boca. No tengo padre. Javier miró a Adrián. Adrián, ¿intentaste matar a mamá y eres solo un criminal? Ante las palabras firmes de Adrián, Javier sufrió un shock. Pero soy tu verdadero padre. ¿Un verdadero padre intenta matar a mamá? ¿A esa persona debo llamar padre? En la voz de Adrián se mezclaba ira. Adrián, por favor. La única que me amó de verdad fue mamá. Ante la declaración de Adrián, Javier sufrió desesperación. Elena, por favor. Te pido un trato clemente. Javier suplicó. Trato clemente. Durante 25 años me utilizaste e intentaste matarme. ¿Y deseas un trato clemente? Yo también fui engañado por Rebeca. Al principio realmente te amaba. No mientas. Desde el principio mi patrimonio era el objetivo, ¿no? Elena dijo mientras se reía con desprecio. Además, ¿Adrián no era también un plan desde el principio? Cuando Rebeca quedó embarazada hace 20 años, te acercaste a mí diciendo que lo darías en adopción, ¿no? Javier ya no pudo negar más. Sí, al principio. Al principio sí. Ya sabía que era así. Dijo Elena con frialdad. Pero a medida que pasaba el tiempo, sentí que realmente éramos una familia. Durante 25 años. Es tarde, Javier. Elena intentó levantarse. Espera. Javier llamó con voz entrecortada. Rebeca. Rebeca, ¿qué pasó? ¿Tienes tiempo de preocuparte por esas cosas? Preocúpate por ti mismo. Por favor, dímelo. Rebeca también será acusada como cómplice. Por conspiración de asesinato. La cara de Javier se distorsionó por la desesperación. Ambos pasarán mucho tiempo en prisión. Elena, una última cosa. ¿Qué? Adrián. Solo Adrián. Por favor, cuida de él. Eso no es algo de lo que te tengas que preocupar. Dijo Elena. Adrián es mi hijo. Es mi hijo, el hijo al que crié durante 20 años, y seguirá siendo mi hijo. Gracias. Gracias. No tengo ni la calificación para decir eso. En el camino de regreso después de terminar la entrevista, Adrián dijo. Mamá, ¿no te arrepientes? ¿De qué? De haber vivido con esa persona durante 25 años. Elena pensó un rato. No me arrepiento.
Gracias a esos 25 años pude conocerte a ti, Adrián. Mamá. Además, ahora sé lo que es una familia auténtica. Un mes después, comenzó el juicio. Javier fue acusado por múltiples cargos como conspiración de asesinato, fraude de seguros, malversación, falsificación de firmas. Se sentencia al acusado Javier a 15 años de prisión. Mientras escuchaba la sentencia del juez, Elena dejó escapar un suspiro de alivio. Rebeca también fue sentenciada a 10 años de prisión como cómplice. Elena y Adrián, que salieron del tribunal al terminar el juicio, fueron rodeados por reporteros. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo fue el matrimonio falso de 25 años? Elena respondió con orgullo ante los reporteros. Incluso en medio de la mayor traición, pude encontrar a la familia auténtica. ¿Qué planes tiene para su relación con Adrián? Aunque no haya vínculos de sangre, tenemos un vínculo construido durante 20 años. De ahora en adelante viviremos como una familia auténtica. Adrián dijo con fuerza ante los reporteros. Solo tengo a mamá. No reconozco ningún vínculo con esas personas. Esa noche, Elena y Adrián, que regresaron a casa, pasaron un tiempo tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Mamá, por fin terminó de verdad. Sí, de ahora en adelante es un comienzo nuevo. ¿Qué harás de ahora en adelante? Planeo participar seriamente en el trabajo de la empresa. Además, quiero crear nuevos recuerdos contigo. Yo también ayudaré a mamá. Gracias, Adrián. Elena pensó mientras miraba por la ventana. Sintió que el matrimonio falso de 25 años terminaba y por fin empezaba la vida real. La mayor venganza era levantarse de nuevo sin derrumbarse. Y vivir en paz con la familia auténtica. 6 meses después, Elena y Adrián comenzaron una vida completamente nueva. La empresa creció aún más cuando Elena participó en la gestión como presidenta, y Adrián se estaba preparando para unirse a la empresa después de graduarse de la universidad. Mamá, hoy en el periódico salió un artículo sobre nuestra empresa. Adrián entró con el periódico. ¿Qué decía? Una mujer empresaria de hierro que convirtió la crisis en oportunidad. Así dice. Elena recibió el periódico mientras sonreía. En la foto, ella misma se veía mucho más segura y firme que en el pasado. Has cambiado de verdad, mamá. Sí, te ves mucho más fuerte que antes. Y también más feliz. Ante las palabras de Adrián, Elena asintió. Sí, porque ahora vivo realmente mi propia vida. En ese momento llegó una llamada de la secretaria. Presidenta, tenemos una solicitud de entrevista desde la prisión. ¿De quién es? Es del señor Javier. Elena pensó un poco. Dígales que no. Sí, entendido. Después de colgar, Adrián preguntó, ¿no hace falta que te veas? No tengo nada que hablar. Porque ya terminó. Al final, Adrián, si me aferro al pasado, no podré avanzar. Ante las palabras de Elena, Adrián asintió. Unos días después, Elena visitó la tumba de su padre junto con Adrián. Fue una visita a la tumba después de mucho tiempo. Padre, tu hija ha venido. Dijo Elena frente a la tumba. Tenías razón. Las personas terminan mostrando quiénes son de verdad. Adrián también juntó las manos a su lado. Abuelo, soy Adrián. Mamá se ha hecho realmente fuerte. Abuelo, no te preocupes. Ahora vivimos como una familia de verdad. Elena dijo mientras acariciaba la tumba. Además, la empresa también va bien. Cultivaré aún más la empresa que dejaste, padre. En el camino de regreso después de terminar la visita, Adrián dijo. Mamá, ¿qué harás si me caso? De repente, ¿por qué esa pregunta? Solo pensaba que te sentirías sola. Elena respondió riendo. No me sentiré sola. Si tú eres feliz, yo también soy feliz. De verdad. Sí. Además, siempre podrás venir a visitarme y hablar. Incluso, si la persona con la que vivías desaparece. Adrián, ya soy lo suficientemente fuerte sola. Es mucho mejor vivir sola que seguir atrapada en un matrimonio falso durante 25 años. Esa noche, mientras cenaban en casa, Adrián preguntó con timidez. Mamá, ¿acaso no tienes intención de volver a casarte? ¿Volver a casarme? Sí. Si conoces a una buena persona. Elena pensó un rato. Ahora no tengo esa intención, porque soy lo suficientemente feliz yo sola. Pero si más tarde conozco a una buena persona, lo pensaré en ese momento. Pero lo más importante es la sinceridad. ¿Sinceridad? Sí, tiene que ser alguien que me ame de corazón y que también te acepte a ti. Adrián se quedó conmovido ante las palabras de Elena. Mamá, realmente me amas mucho. ¿Cómo no iba a hacerlo?
Eres mi hijo. Un mes después, Elena viajó a un viaje por Europa junto con Adrián. Era el primer viaje que hacían como una familia auténtica después de tantos años. Mamá, aquí es realmente hermoso. Adrián dijo mientras miraba la Torre Eiffel de París. Sí, es una sensación completamente diferente a cuando vine de luna de miel con Javier antes. ¿Cómo es diferente? En aquel entonces estaba inquieta, porque no podía estar segura de si era realmente feliz. Pero ahora soy realmente feliz. Yo también estoy feliz de poder viajar con mamá. Los dos hablaron de mamá, pero ¿de verdad no te arrepientes? Del tiempo de 25 años. No me arrepiento. Gracias a aquel tiempo estamos nosotros aquí ahora. Aún así, ¿no crees que fue un tiempo perdido? Adrián, en la vida no hay tiempo perdido. Todas las experiencias tienen significado. ¿Qué significado? Fue un tiempo que me hizo más fuerte. Y un tiempo que me hizo darme cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Adrián se conmovió profundamente ante las palabras de Elena. En el último día del viaje, los dos cenaron a orillas del Sena. Mamá, el viaje de esta vez fue realmente divertido. Yo también fui realmente feliz. Sigamos viajando así a menudo de ahora en adelante. Sí, te lo prometo. Además, mamá. Sí, realmente me siento orgulloso. ¿De qué? De que mamá superara esa difícil situación. Y de que me protegieras. Lágrimas aparecieron en los ojos de Elena. Adrián, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por estar a mi lado durante todos estos años, y por elegirme al final. Mamá, no tenía opción de elegir desde el principio. ¿Por qué? Porque la única que me amó de verdad fuiste tú. Los dos se abrazaron con fuerza el uno al otro. Después de regresar a Madrid, Elena participó aún más activamente en la gestión de la empresa. Y Adrián también entró en la empresa y empezaron a trabajar juntos. Presidenta, usted es realmente increíble. Los empleados dijeron mirando a Elena. No pensábamos que la empresa pudiera crecer tan rápido, gracias a que todos se esforzaron. Elena respondió humildemente. Un día, Adrián le dijo a Elena. Mamá, tengo novia. Qué bien, ¿cómo es ella? Es amable. Adorable. Seguro que a mamá también le gustará. ¿Cuándo me la vas a presentar? La traeré este fin de semana. ¿Qué ganas tengo? Elena se alegró de verdad. La novia que Adrián llevó el fin de semana era una chica realmente amable y adorable. Encantada de conocer la madre. Encantada. Adrián me había presumido mucho de ti. Yo también había escuchado mucho sobre usted por parte de Adrián. La respeto mucho. Gracias. Mientras compartían la cena, Elena supo que la novia de Adrián era realmente una buena persona. Adrián, has conocido a una buena persona. Cuando más tarde estuvieron a solas, Elena dijo. Sí, es una buena persona. ¿Estás pensando en casarte? Sí, estoy pensando en ello. Entonces mamá te ayudará. ¿De verdad? Sí, haré que la boda de nuestro Adrián sea realmente especial. Adrián se conmovió. Un año después, se celebró la boda de Adrián. Elena bendijo de corazón en la boda de su hijo. Adrián, sé feliz. Sí. Mamá, muchas gracias. ¿Por qué me das las gracias? Es algo natural. Si no fuera por mamá, no sé qué habría sido de mí. No pienses en esas cosas. Desde ahora, concéntrate solo en construir una nueva familia. Después de que terminara la boda y regresara sola a casa, Elena pensó tranquilamente. 25 años de matrimonio falso, traición y venganza, y el descubrimiento de la familia auténtica. Todo se convirtió en una historia pasada. ¿Cómo se sintieron al escuchar la historia de Elena, que incluso en medio de la mayor traición, uno puede proteger lo verdaderamente importante? Y que verán que una familia auténtica no se define solo por la sangre. Elena superó el dolor de 25 años, se levantó y se convirtió en una mujer más fuerte, y junto con Adrián, encontró la felicidad real. A veces, el momento más oscuro de la vida puede ser una oportunidad para un comienzo nuevo. Si luchan hasta el final sin rendirse como Elena, seguramente podrán alcanzar la victoria, porque la venganza más contundente no es destruirse por dolor, sino seguir en pie y ser más feliz. ¿Cómo les pareció la historia de hoy? ¿No creen que es increíble la historia de Elena, que protegió a su familia auténtica incluso después de 25 años de matrimonio falso? Su forma de mantenerse en pie ante la mayor traición y volverse aún más fuerte. Y fue conmovedor que el amor sincero terminara triunfando aunque no hubiera vínculos de sangre. Me di cuenta una vez más de que una familia auténtica se construye con amor, no solo con sangre.
Muchas gracias por vernos hasta el final hoy también. Sus me gusta y sus suscripciones son una gran fuerza para seguir creando estas historias.